cara del guerrero, la cara del poder, de la perseverancia y de la fuerza. Hablamos también de la cara del amante en el hombre, la ternura, la sensibilidad y el romanticismo. Por último, vimos la cara del amigo, la que mostraba transparencia, confianza y responsabilidad. Básicamente, esas son las 4 caras generales de la auténtica masculinidad. En cierto sentido, ya nos dan una idea de lo que debe ser un hombre. Y se las presenté porque, además de suponer una buena introducción al tema, también nos da la oportunidad de empezar a cumplir una de las promesas que les hice al principio, la de desarrollar un lenguaje masculino juntos. De hecho, creo que con solo mencionar esas 4 caras, ya hemos empezado a conocer ese lenguaje. Porque ahora pueden ir por ahí y con solo saber sobre esas 4 caras, pueden ver a un hombre y decir, ese hombre necesita un rey fuerte en su vida. Si yo les dijera eso, sabrían exactamente lo que quiero decir, ¿verdad? O podría decir de otro tipo, ese hombre tiene un guerrero débil dentro de él. E inmediatamente sabrían a qué me estoy refiriendo. Sabrían que ese hombre no tiene la pasión que te empuja a subir hasta la cima. No es un conquistador. Podrían decirle a un hombre que tiene la cara del amigo muy desarrollada y a otro que más bien tiene cara de usuario que de amigo. Sabrían lo que significa exactamente. Eso es solo el principio de lo que yo llamo un lenguaje masculino. A lo largo del año, avanzaremos en ese lenguaje y ese lenguaje nos irá conectando a todos como hombres, a nivel del alma, porque podemos empezar a hablar de otras cosas. Además de los deportes, o nuestro partido de golf, o nuestro automóvil nuevo, o ese tipo de cosas. Podemos hablar de cuestiones espirituales como hombres, así que es muy importante que los hombres tengan un lenguaje masculino para hablar entre ellos. Cuando entraron aquí, junto con sus notas, recibieron este plan de masculinidad. Me gustaría que lo examinaran solo un momento. Quiero que anoten algunas fechas en su plan de masculinidad, porque ahora, al principio del curso, deben ver esto, porque así es como vamos a terminar el curso. Cuando terminemos el curso, si continúan con nosotros durante todo el curso, que espero que sí, lo mejor será cuando puedan compartir su plan al resto de su grupo y puedan también dármelo, porque es un requisito para graduarse. Es lo único que les voy a pedir que hagan, pero si lo hacen, les será una herramienta de gran utilidad. En realidad, el plan está dividido en 3 partes. Al abrirlo, lo primero que van a ver es un plan que habla de mirar hacia atrás, y eso es lo que vamos a hacer juntos a lo largo del otoño. Si quieren, tomen nota de que deben terminar esta sección, un vistazo al pasado en diciembre, en la primera semana de diciembre. Me gustaría que llegaran al final de esta parte después de seguir el programa tal y como se indica. Me gustaría que respondieran a las preguntas y que reflexionaran sobre lo que significa mirar hacia atrás. Es posible que ahora mismo muchas de esas preguntas no tengan sentido para ustedes, no pasa nada. Según avancemos, las preguntas se irán aclarando, pero esas preguntas les conducirán a donde tienen que llegar para mirar hacia atrás. Así que hoy vamos a dar el primer paso. Luego, a partir de enero, daremos un vistazo al presente, y cuando lo hagamos, nos haremos algunas preguntas sobre el punto en el que nos encontramos ahora. Me gustaría también que siguieran estas preguntas tal y como están, y tendrán que tenerlo terminado el 1 de marzo. Pueden anotar 1 de marzo ahí. Finalmente, un vistazo al futuro. Lo haremos en marzo y abril, y tendrán que haberlo terminado el 1 de abril para que puedan entregarlo cuando acabemos. Fraternidad de hombres y esa mirada al futuro al final, en realidad les llevará a la primera página que dice, cuando estás acabado del todo, y tiene una lápida. Todo lo que hayan hecho mirando hacia el pasado, al presente y al futuro, lo resumirán en esa pequeña lápida, porque tenemos que vivir con el final en mente. Me gusta el verso que hay en la parte frontal del plan de masculinidad. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En resumidas cuentas, lo que quiere decir es que los hombres han de vivir con el final en mente. Así que lo que espero de ustedes con este plan de masculinidad es que piensen detenidamente dónde han estado y que lo hagan durante el otoño. Después que piensen detenidamente sobre dónde están ahora y que piensen detenidamente a dónde van y cómo quieren acabar sus vidas.
Los hombres de verdad tienen un plan. El que no es un auténtico hombre, o los que no tienen una vida saludable, no tienen ningún plan. Viven en el presente. Solo reaccionan ante la vida. Por eso no van a ninguna parte. Los hombres de verdad tienen un plan. Así que quiero darles la oportunidad de que lo hagan y de que luego lo acaben. Y cuando se vayan de la fraternidad de hombres, quiero que lo hagan con una idea o un esquema claro, personalizado por ustedes, según la clase de hombre que quieran llegar a ser. De todo esto trata el plan personal de masculinidad. Esta mañana es nuestra tercera sesión. Y en esta sesión vamos a dar lo que yo considero el primer paso hacia la auténtica masculinidad. Y ese primer paso hacia la auténtica masculinidad consiste en mirar hacia atrás. Los hombres de verdad tienen que mirar hacia atrás en su vida. Algunos recordarán que hace años, durante los Juegos Olímpicos, solía haber un pequeño espacio llamado íntimo y personal. ¿Cuántos lo recuerdan? El espacio íntimo y personal. Salía, por ejemplo, un gran atleta olímpico preparado para esquiar, a punto de saltar el slalom gigante, por ejemplo, y justo cuando estaba arriba, colocándose en su posición, tenía una especie de flashback. Y ese flashback nos llevaba a su casa en Suiza, o Austria, o América, y podíamos ver todos los acontecimientos de la vida de ese hombre en un pequeño resumen, todo lo que lo había llevado hasta ese increíble momento. Lo que descubríamos era que esos grandes atletas olímpicos no habían llegado hasta ahí por accidente ni por casualidad, ni siquiera por su calidad atlética. Una serie de acontecimientos y decisiones personales y a veces de sorprendentes coincidencias los habían llevado hasta ese extraordinario lugar para competir a nivel mundial. Descubríamos que habían llegado a ser lo que eran gracias a su pasado. Mi hija solía nadar en un equipo de aquí, en Little Rock, llamado los Delfines de Little Rock. Todos los años que estuvo nadando teníamos que levantarnos a las 5 de la mañana para que estuviera en la piscina a las 5:30 y nadara un par de horas, y pensábamos que era un gran sacrificio. Pero había un joven llamado John que vivía a 1 hora y media de Little Rock y tenía que levantarse a las 3 de la mañana. Sus padres lo traían a Little Rock para que estuviera a las 5:30 y luego lo llevaban de vuelta a Clinton, Arkansas, para que pudiera ir a clase. Nosotros seguíamos yendo a la piscina mientras mi hija continuó nadando, al igual que John, cuando todavía iban al colegio en primaria. Fue una increíble lección de perseverancia, coraje, disciplina y trabajo duro. De hecho, era tan duro que mi hija dejó de nadar al entrar en la escuela secundaria, pero John continuó nadando. Unos años más tarde, yo estaba sentado viendo la televisión cuando vi a John Hargis lanzarse a una piscina de Atlanta y ganar la medalla de oro para los Estados Unidos. Todo el mundo tiene una historia. Todos ustedes han llegado a ser lo que son por una serie de acontecimientos de su pasado, por decisiones que han tomado y por diversas circunstancias con las que ustedes puede que no hayan tenido nada que ver. Pero todo eso ha dado como resultado la clase de persona que son hoy en día. Pero hay un problema con el pasado. Y el problema es el siguiente. La mayoría de nosotros no conocemos muy bien nuestra propia historia. Conocemos solo algunas partes. Nos gusta contar las mejores partes, pero ninguno de nosotros, o mejor dicho, muchos de nosotros, no nos hemos molestado en reflexionar sobre nuestro pasado y analizarlo para que nos explique a nosotros quiénes somos, para que podamos entender por qué somos como somos y por qué hacemos las cosas del modo que las hacemos. Y si no entendemos estas cosas, no podemos cambiar lo que necesitamos cambiar para alcanzar la auténtica masculinidad para la que estamos hechos. Tenemos que entendernos a nosotros mismos. Todos tenemos una historia. Y si no conseguimos entender la nuestra, en una manera que influya en la forma en que vivimos ahora, nos pasará lo que a muchos hombres
que se dejan llevar por cosas e impulsos que no entienden, o por temas e impulsos a los que no se quieren enfrentar, que enterraron en sus vidas y no entendieron que les estaban robando la auténtica masculinidad para la que estaban hechos. ¿Conoce su historia? ¿Sabe por qué es como es? ¿Y por qué hace lo que hace? ¿Se han explicado a ustedes mismos quiénes son? El primer paso hacia la auténtica masculinidad. Por eso tenemos un dicho que se mantiene vigente a lo largo del tiempo y dice así: la vida que no se analiza no merece la pena ser vivida. Todos necesitamos saber por qué somos como somos. Más que hablar sobre la importancia de mirar hacia atrás, he pensado que esta mañana, puesto que muchos de ustedes son nuevos en esta reunión y nuevos para mí, y yo no soy nuevo para ustedes y en realidad no me conocen, he pensado que les voy a demostrar esto mismo que les estoy diciendo y los voy a llevar al pasado contándoles mi historia. Creo que me ayudará a presentarme de una manera más cercana y personal y también les ayudará a comprender un poco más íntimamente al conferenciante que está ante ustedes esta semana. Creo que eso es importante en un viaje como el que vamos a iniciar juntos. Para empezar, permítanme que les diga que crecí en una familia de los años 50. En cierto modo éramos la típica familia, excepto quizá por dos cosas. Mis dos padres trabajaban, y en los años 50 no era tan corriente, porque la mayoría de las madres no solían trabajar. Pero mis padres ambos trabajaban, y por eso tuvieron que contratar a alguien que viniera a cuidar a sus 3 chicos. Así que crecí con servicios de guardería en los años 50. Yo siempre digo que crecí en una familia moderna antes de que eso fuera moderno. La segunda cosa que nos diferenciaba del resto de hogares de los 50 es que, que no éramos una familia que fuera mucho a la iglesia. Aunque vivíamos en un pequeño pueblo del sur, éramos diferentes porque casi toda la gente del pueblo iba a la iglesia. Cuando llegaba el domingo, nos quedábamos en la cama, en lugar de levantarnos y vestirnos para ir a la iglesia. Lo cierto es que estábamos en las listas de la iglesia local. De hecho, recuerdo que una vez, esto solo pasó una vez, pero recuerdo que el pastor metodista vino a mi casa para hablar con mi familia. Como nuestra familia no solía ir a la iglesia, recuerdo que el pastor entró y se sentó con mis padres, y recuerdo lo raro que resultaba aquello. Era realmente extraño. Recuerdo que cuando finalmente se levantó y se fue, mi madre cerró la puerta, se apoyó contra ella y suspiró aliviada. Estaba contenta de que eso se acabara. Era como si estuviéramos en 2 universos diferentes en ese momento. Y ahora, al mirar atrás, creo que es extraño que nunca viera a mis padres orando. Nunca. Ni a la hora de la cena, ni en ninguna ocasión. Nunca tuvimos una conversación espiritual, ni nada por el estilo en todos los años que viví con ellos. Y eso me afectó. Tuvo un impacto en mi vida. Pero el caso es que esas 2 cosas no eran muy normales en los 50. Una vez dicho esto, permítanme que les presente a mi familia. Primero quiero presentarles a mi padre. Se llamaba Thomas Trolls Lewis y se crió en una familia acomodada de Ruston, Luisiana. Su padre era un hombre de negocios con éxito, dueño del periódico local, director del Ruston Daily Leader. Por eso mi padre tuvo muchas ocasiones que otros jóvenes no tuvieron y creo que las usó para divertirse mucho. Al menos esa era la reputación que tenía de joven. De hecho, al cumplir los 20 años se marchó a vivir al sur de California. Luego, cuando comenzó la guerra, se alistó al ejército y se fue a luchar a Francia. Se sentía orgulloso de ser un veterano de guerra de los Estados Unidos. Después de la guerra, volvió a Luisiana y se estableció en Ruston, donde comenzó a trabajar como agente de seguros. Y a eso fue a lo que se dedicó. Ahora les hablaré de mi madre, Lily Ethel Taylor Lewis, aunque la llamaban Billy. Era hija de un granjero que vivía en Farmersville. Sí, en Farmersville, Luisiana. Era la pequeña de 10 hermanos. Mi madre era una mujer ambiciosa, decidida y con una voluntad de hierro. Creo que por eso no se conformó con ser ama de casa y decidió trabajar. Llegó a ser directora de oficina para un importante bufete.
Comenzó como secretaria personal de un abogado que fue elegido lugarteniente del gobernador del estado de Luisiana. Después, cuando este hombre se convirtió en senador, su hijo se hizo cargo del bufete donde mi madre trabajó durante 38 años. Ahora le toca el turno a mi hermano mayor, Charles, que me llevaba 4 años. Charles era un tipo realmente inteligente. Un chico con mucho talento, sobre todo para el arte. Cuando se graduó de la universidad, intentó entrar en la Escuela de Arte de Los Ángeles. Y la verdad es que tenía mucho talento. Pero coincidió con el momento álgido de la guerra del Vietnam y por eso, y porque su número fue uno de los primeros en salir en el sorteo del reclutamiento, tuvo que abandonar sus planes de estudio y entrar en la Marina, donde sirvió como traductor. Y ese fue el final de su carrera, porque durante su estancia en la Marina decidió que el arte no era el camino a seguir, y acabó de abogado en Houston, Texas. Ahora les hablaré de mi hermano pequeño, John, 2 años menor que yo. John era un chico relajado, amante de la diversión y con talento para la música. Y ahora me toca a mí. El chico lleno de energía, no tan inteligente, al que le encantaban los deportes y le siguen encantando. Durante 17 años, estos 5 individuos vivimos apretados durante 17 años en una pequeña casa de ladrillo blanco en el número 308 de South Barnett Street, en Ruston, Luisiana. Y como les ha ocurrido a ustedes, aunque su foto familiar no se parezca mucho a la mía, pero justo como les ha ocurrido a ustedes, aquellos años de formación fueron realmente de formación. Las vivencias, los momentos, las influencias, todo ayuda a formar. En gran parte, la clase de persona que ven hoy frente a ustedes. De hecho, me gustaría compartir con ustedes algunos de esos momentos que le han dado forma a mi vida. Y luego lo resumiremos todo y lo pondremos en práctica con ustedes. Antes que nada les diré que hubo buenos momentos en mi familia. En general me sentía apoyado por mis padres. Mis padres venían a mis partidos. Mis padres eran ese tipo de personas que iban a las actividades escolares. Sobre todo mi madre se involucraba mucho en esas actividades y yo sentía su apoyo. Mi hogar siempre estaba abierto para mis amigos y como yo era un poco líder, siempre traía a muchos chicos a mi casa. A mi madre le encantaba que vinieran. Cocinaba para ellos y hacía que mi casa fuera un sitio divertido. Así que en general me sentí bastante apoyado cuando era chico. Guardo muy buenos recuerdos de nuestras vacaciones anuales en Florida. Todos los años, al llegar el verano, el gran acontecimiento de la familia era cargarlo todo en el Rambler sin aire acondicionado, aunque ese no era mi ideal de viaje. Bastante apretados, nos íbamos de Luisiana a Pensacola y pasábamos una semana o 2 en la playa. Algunas veces mi padre nos llevó a mi hermano y a mí a pescar. Es interesante porque recuerdo perfectamente cada una de las veces que fuimos a pescar. Fuimos unas 4 o 5, solo mi hermano John, yo y papi. Al mirar atrás y recordar esos momentos, yo diría que fue lo mejor de mi papi. Aquellos momentos en los que no había agenda, solo papá y yo juntos todo un día de pura alegría infantil. Y al recordar aquellos momentos he aprendido algo. He aprendido hasta qué punto el alma de un hijo necesita lo mejor de su padre. Solo estar con su padre en esos momentos. También tuvimos momentos nobles, no solo momentos buenos, sino momentos nobles en la familia. El modo en que mi madre se hizo cargo de sus padres ya mayores, eso me enseñó mucho sobre la lealtad a la familia. O cuando el Día de los Veteranos, mi padre se levantaba a las 3 de la mañana y se iba a poner banderas en todas las tumbas de veteranos. Era conocido por eso. Incluso cuando ya estaba muy mayor y había perdido la salud. Lo único que nunca dejó de hacer fue levantarse el Día de los Veteranos para poner pequeñas banderas en sus tumbas para honrar a aquellos hombres. También recuerdo que mi padre me enseñó mucho sobre la dignidad humana. Recuerden, mis padres trabajaban, por eso debíamos tener a alguien en casa para que cuidara de nosotros. Una de las personas que mi padre contrató para que cuidara de nosotros fue un chico afroamericano llamado James Jones. No sé cómo mi padre conectó con él,
Nunca lo he entendido, pero el caso es que trajo a este hombre a casa muchas noches y muchas tardes para que nos cuidara. Mi padre tenía una relación muy especial con James. Recuerdo que una noche, yo tenía 10 años, estaba un poco alborotado y James intentaba que nos fuéramos a la cama, pero yo no quería y me enfadé y me puse furioso. Recuerden que esto era en los 50. Recuerdo que James decía que teníamos que irnos a la cama y yo lo miré y le insulté y le dije negro. James me agarró, me puso sobre sus rodillas y me dio un buen azote en el trasero. Luego me metió en la cama y cuando me estaba arropando le dije que le iba a decir a mi padre que me había pegado. Recuerdo que había un poco de miedo en sus ojos. Así que en cuanto llegó mi padre, salté de la cama y fui corriendo a decirle, «Papá, papá, James me ha pegado». Recuerdo que James se puso detrás de mí y dijo, «Señor Lewis, Robert me ha insultado llamándome negro». Un instante después me vi volando por los aires. Aterricé en las rodillas de mi padre y recibí la mayor paliza de mi vida. Después me puso en pie y me dijo, «No vuelvas a decir eso jamás». Y aprendí mucho sobre la dignidad humana. Saben, creo que James también aprendió mucho. James fue la primera persona de su familia en graduarse de universidad. Y lo hizo gracias a la relación tan especial que tuvo con mi padre aquellos años en aquel pueblo del sur. Así que también tuvimos momentos nobles en la familia. También nos perdimos algunos momentos. Mis padres nunca me enseñaron cosas fundamentales para la vida. Es interesante crecer con la compañía constante de tus padres, pero nos faltaron muchos momentos que nos aportaran recursos básicos para la vida. Nunca tuve una conversación con mi padre sobre las chicas. Nunca me habló del dinero, de coches, de la hombría o de qué aspecto debe tener un hombre y cómo debe comportarse. Por tanto, siempre tuve la sensación de que debía hacer todo esto solo. Quizá ustedes hayan sentido lo mismo en su infancia y adolescencia. De hecho, recuerdo que en mi último año de escuela secundaria me llamaban de las universidades de Tennessee, Arkansas, LSU, Old Mississippi. Todas me llamaban, sobre todo la universidad de mi estado, LSU, y me presionaban mucho. Los entrenadores venían a entrevistarme y a hablar conmigo. El gobernador me llamó por teléfono para que firmara con LSU y yo solo tenía 17 años y estaba muy confuso. Miré a mi padre y le dije, ¿qué hago? Y me contestó, ¿es tu decisión? Yo necesitaba a alguien. Era mi decisión, pero quería a alguien que me ayudara a procesar esos datos y opciones. Y como no tuve a nadie que me ayudara, cometí muchos errores. Y por cometer muchos errores, a veces me volvía una persona furiosa, porque cuando me fui de casa con 17 años no sabía nada de la vida. Tampoco había ninguna cercanía emocional, sobre todo con mi padre. Saben, mi padre nunca me dijo que me quería. Nunca le oí decir a mi padre, estoy orgulloso de ti. Mi padre estaba cerca. Y era un poco raro porque estaba cerca y distante al mismo tiempo. Y para un joven de 14, 15 o 16 años es difícil de asimilar. Sentir que tu padre está cerca de ti, pero en realidad está lejos, aunque nuestra relación siempre fue así. Nos perdimos estos momentos, también hubo momentos dolorosos. Probablemente el momento más doloroso tenga que ver con el alcohol, pues mi padre se fue entregando cada vez más a la bebida durante mis años de adolescencia. También fue el principal problema que hizo tambalear el matrimonio de mis padres, porque siempre estaban enfrentándose, discutiendo, peleándose, fastidiándose el uno al otro. Mientras tanto, mis hermanos y yo estábamos por la casa haciéndonos mayores en medio de esa guerra. Y en cierta manera fuimos invitados a tomar parte en aquello. Mis dos hermanos, mi hermano mayor se lavó las manos. Mi hermano pequeño mantuvo una actitud pasiva y, por el motivo que fuera, quizá por mi carácter, aquellos acontecimientos le dieron forma a mi vida y yo me sentí obligado a ser de mediador. Así que participé en la guerra como mediador entre mi padre y mi madre. Y recuerdo haberlo hecho con 14, 15, 16, 17 y 18 años. Intentaba que hubiera paz en mi casa y los dos se enfadaron conmigo.
Saben, es muy duro para un adolescente intentar llevar el control de su casa y sus padres. Pero me vi haciendo precisamente eso. Y hay que tragarse el dolor que supone estar pendiente de los padres cuando ellos deberían estar pendientes de uno. También hay que tragarse muchas situaciones vergonzosas. Recuerdo que un día mi padre me dijo que fuera a comprar unas herramientas a una ferretería. Solo había una en Ruston, así que fui porque él estaba montando una mesa. En la ferretería había un grupo de chicos. Entré y pedí lo que mi padre me había dicho que comprara. Los chicos me dijeron, ¿para qué quieres esto? Y les contesté, es que mi padre está montando una mesa. Y uno de los chicos se giró hacia los otros y les dijo, Tommy Lewis no sabe mucho de montar cosas, pero de alcohol sí que sabe un montón. Y todos se rieron en voz alta. Recuerdo que me quedé allí con las herramientas en la mano, con la sensación de querer morirme. Porque sentía una vergüenza terrible y no sabía qué hacer con esa vergüenza. También hubo momentos decisivos. Probablemente el más decisivo vino después de irme de casa, aunque fue algo que se repitió durante los años que viví con mis padres. Fue en mi boda. Esta foto es de mi boda. Mis hermanos están a la derecha y los padres de mi esposa a la izquierda. Fíjense en el padre de mi mujer. No parece muy contento por el nuevo marido de su hija. Se le ve muy tieso ahí. A mi izquierda está mi madre. Seguro que se están preguntando lo que yo me pregunté aquel día. ¿Dónde está mi padre? Mi padre no apareció en la boda. Después me enteré de que estaba tan borracho que no pudo levantarse de la cama. Recuerdo salir de Ruston en el coche con mi joven esposa para irnos de luna de miel. En cuanto pasamos los límites de la ciudad, pensé, voy a hacerlo mucho mejor. Y ese se convirtió en un lema decisivo en mi vida. Voy a hacerlo mucho mejor. Ven, todos tenemos una historia. Todos ustedes tienen una historia. Su historia será diferente a la mía, pero en algunos aspectos seguro que se parecen. Todos nos hemos convertido en lo que somos por estos momentos. Momentos nobles, momentos perdidos, momentos dolorosos y momentos decisivos. Ustedes son quienes son en parte por esas cosas, pero ¿entienden? ¿Las entienden? O lo que es más importante, ¿entienden cómo esas cosas influyen en sus vidas ahora? Para ser un hombre de verdad, hay que mirar hacia atrás. Hay que entender lo que se ve y decidir lo que merece la pena conservar y lo que debemos descartar. Cuando me fui de casa estaba despistado. Tenía un montón de mensajes mezclados dentro de mí. Algunos eran buenos y otros no lo eran tanto. Uno de los buenos lo viví estando en el campus de la Universidad de Arkansas en los 60, cuando predominaba un ambiente pacifista y yo sentía un gran amor por mi país. ¿Saben de dónde saqué eso? Yo sí que lo sé. Por aquellos años, también en el campus, hubo veces que estaba hablando con amigos y alguien decía algún comentario racista o algún chiste racista y me sacaba de quicio. ¿Saben de dónde saqué eso? Sé que lo saben. Por aquella época tampoco sabía cómo comportarme con las chicas y cometí un montón de errores. Cometí un montón de errores con el dinero y con el coche que tenía. Me lo compré para ir a la universidad, pero lo destrocé porque no sabía cómo cuidarlo, no sabía cómo cambiarle el aceite y no sabía cómo inflar las ruedas. Lo único que sabía hacer cuando algo iba mal en el coche era levantar el capó, llamar al mecánico y decir, hay una especie de hierro del que sale un montón de alambres. ¿Algo va mal? Cuando te ves torpe en la vida, sientes cólera y rabia, y esas eran las únicas emociones que me permitía sentir después de irme de casa.
No quería sentir porque sentir implicaba sentir vergüenza, así que decidí no sentir nada. Y viví con ese problema casi hasta los 40 años. Pero me permití sentir rabia. De modo que a menudo estaba furioso, sobre todo cuando fracasaba en algo, porque era muy tosudo. Porque había aprendido que para que la gente te escuche tienes que tener éxito. Creo que por eso era bueno en los deportes, porque cuando hacía algo bien, alguien me decía, lo has hecho bien. Y yo deseaba que alguien me dijera que estaba haciendo algo bien en la vida, porque nadie me lo había dicho en mi casa. Así que yo me motivaba y me hacía trabajar duro. No sabía por qué trabajaba tan duro, ni por qué tenía una personalidad tan fuerte, pero es porque se fue creando así en el pasado, en las raíces de mi vida. Todos tenemos una historia y todos necesitamos entender nuestra historia para poder llegar a ser el hombre que tenemos que ser. Ahora permítanme que les haga unas observaciones sobre lo que significa mirar hacia atrás, porque así vamos a empezar el viaje que realizaremos en las próximas semanas. Me gustaría comentarles 6 observaciones básicas sobre mirar hacia atrás antes de terminar la sesión de esta mañana. Empezaré por la primera. Mi historia no es excepcional, como ya les he dicho, solo han visto un pequeño resumen de mi vida. Pero como hombre, esto es lo que he aprendido. Soy capaz de contar mi historia porque ahora sé que no estoy solo. Antes pensaba que estaba solo. Antes pensaba que el resto de la gente, como ustedes, les iba bien la vida. Y que a mí no me había ido tan bien. Que me había ido regular. Saben, he descubierto que muchos hombres creen que a los demás les ha ido mejor, pero no es cierto. Por muy bien que aparente estar un hombre, en su interior siempre están pasando muchas cosas. Algunas serán dolorosas, otras serán como vacíos o momentos perdidos. Algunas de estas cosas también serán nobles. Todos tenemos nuestra historia, y descubrir que hay más hombres en tu situación es una de las grandes ventajas de estas reuniones como esta, que llamamos fraternidad de hombres. En segundo lugar, he aprendido que cuando un joven no consigue conectar con su padre, a menudo ese vacío lo llenan demonios de todo tipo. Cuando el padre no está ahí, deja un vacío en el alma del hijo. Si el padre no está ahí emocionalmente o simplemente no está, se crea un vacío que el hijo va a llenar con algo. Algunos lamentablemente lo llenan con sucedáneos corrientes, como puede ser el machismo exacerbado, o la adicción al trabajo, o al sexo, o al alcohol, o los juegos de poder, o siendo una persona tosuda como yo, o con otros extremos, pero siempre intentando compensar algo que debería haber estado ahí y no estuvo. Y lo que a menudo falta en la vida de un hombre es una relación sana y bien avenida con la persona más importante de su infancia y adolescencia, es decir, su padre. En tercer lugar, muchos hombres todavía tienen que enfrentarse a su pasado o zanjar los asuntos que queden pendientes. Como ya he dicho, esto puede ser por negarse a mirar hacia atrás. Algunos no quieren mirar hacia atrás. No quieren levantar la tapa de la alcantarilla, quizá porque les falta valor o porque ignoran el pasado y cómo éste afecta al presente. Sea por lo que sea, el caso es que todavía hay muchos hombres que siguen buscando la aprobación del padre y de la madre a los 40 y los 50 años. Y ni siquiera son conscientes de ello. Una vez conocí a un joven, bueno, no era tan joven, ya tenía 30 y tantos años. Estaba tratando de terminar su tesis de filosofía en la Universidad de Chicago, una universidad de mucho prestigio. Me estaba tomando un café con él y me dijo que le daba igual. Él estaba intentando reunir fuerzas y sacar al guerrero para acabar la tesis. Y me dijo que iba a dar igual. Yo le pregunté, ¿qué quieres decir con eso? Este hombre tenía un expediente extraordinario y me dijo, acabaré la tesis, se la enseñaré a mi padre y me dirá algo como que, ¿qué puedo hacer mejor que eso? Se había pasado la vida intentando hacerlo siempre un poco mejor para oírle decir a su padre, lo has hecho bien, hijo.
Pero su padre siempre tenía un comentario despectivo del tipo: ¿por qué no te has puesto la barra un poco más alto? ¿Por qué has sacado una B o un 8 de 10 en lugar de todas A o 10 de 10? ¿Por qué no has ido a la Universidad de Harvard en vez de la de Chicago? Nunca era suficiente, aunque toda su vida giraba en torno al objetivo de conseguir la aprobación de su padre. Hay otros como yo que inconscientemente intentan redimir el nombre de su familia durante años para librarse de la vergüenza. Este fue mi caso, y yo no lo sabía. Pero ahora miro hacia atrás y veo por qué era tan vehemente. Quería que alguien me dijera: lo estás haciendo bien, eres bueno. Y limpiar de alguna manera el nombre de la familia Lewis. Pero si alguien me hubiera preguntado a los 21 años si estaba haciendo eso, o no, hubiera contestado: ¿de qué está hablando? Porque no entendía qué era lo que me empujaba. Algunos hombres culpan a su pasado y se convierten en víctimas irresponsables e indefensas de la vida. Como me ha ido mal, ahora puedo excusarme en eso para ser malo. Algunos hombres continúan negando o justificando lo que han hecho mal en el pasado y por eso no avanzan en su hombría. Algunos hombres despilfarran la riqueza que han heredado de sus familias. Y por eso, y porque además no lo admiten, nunca lograrán enderezar el barco de la masculinidad en sus vidas. Hay muchas cosas que pueden considerarse asuntos pendientes de los que hay que ocuparse para alcanzar adecuadamente el tipo de masculinidad que todos los hombres deberían adoptar. Cuarto, hasta que un hombre no revise su pasado y se enfrente a los problemas y al dolor que perdura, nunca será un hombre auténtico. Saben, en algún momento todos tenemos que revisar nuestro pasado. Por eso digo que el primer paso hacia la auténtica masculinidad es mirar hacia atrás. Hace unos años tuve una conversación con un hombre de negocios de mucho éxito que había hecho una fortuna en distintas empresas, una gran fortuna. De hecho, era tan grande que, obviamente, ese hombre no tenía necesidad de trabajar en toda su vida. Así que le dije, porque la vida de ese hombre se caracterizaba por sus semanas laborales de 80 horas. Y no tenía por qué trabajar tanto. Le dije, ¿sigues trabajando tan duro como siempre? ¿Por qué? Se quedó pensando unos segundos. Y en un breve momento de vulnerabilidad abrió su corazón un poco y me dijo: ¿sabes? En Illinois, donde yo crecí, vivíamos en una caravana a las afueras de la ciudad. Mi padre no trabajaba y mi madre tenía que hacerse cargo de nosotros. Nunca teníamos nada. Recuerdo cuando iba al colegio, a un colegio público. Algunos niños se burlaban de mí por la ropa tan vieja que llevaba. De hecho, solo tenía un par de zapatos. Cuando cumplí 16 años, decidí empezar mi primer negocio. Recuerdo que salí de la caravana, miré hacia atrás y me dije: voy a alejarme tanto como pueda de esta caravana. Y luego se cerró de nuevo. Cuando nos despedimos, pensé: tiene millones de dólares. Podría disfrutar de la vida o hacer otras cosas en lugar de trabajar, pero ¿saben lo que seguía intentando hacer? Dígamelo. Seguía alejándose de la caravana porque no había revisado su pasado. Cuando siempre se vive en el pasado, el final no es la hombría, sino la niñez. Hacerse la víctima por el pasado no es hombría, es niñez. Trabajar continuamente para conseguir cosas que ni siquiera uno entiende no es hombría, es niñez. Negar los sentimientos en lugar de llorar las penas, lo cual a veces es necesario, no es hombría, sino niñez. Desconectar del pasado, en lugar de ponerse en contacto con él y comprenderlo y tener el valor de enfrentarse a él, no es hombría, es niñez. Hay que desempacar el pasado.
Quinta cuestión. No se puede llegar a ser hombre de verdad sin ayuda. No existe esto del hombre hecho a sí mismo. La Biblia dice que el hierro con hierro se afila y el hombre con su prójimo se afina. El caso es que ningún hombre puede llegar a ser un auténtico hombre sin la ayuda de otros hombres. Necesitamos sus opiniones, su responsabilidad, necesitamos su equilibrio en nuestra vida. En mi vida ha habido dos hombres que han sido fundamentales en mi adolescencia y en mi madurez. Uno de ellos fue un entrenador que se dio cuenta de que yo era un chico necesitado y se fijó en mí. ¿Saben el enorme efecto que tiene que otro hombre más maduro se fije en uno, sobre todo un entrenador? Fueron las pequeñas cosas que él hizo lo que me ayudó a reafirmarme en lo poco que yo tenía. Pero me estabilizó en una época muy inestable en la que yo vivía en una casa con un padre alcohólico. Fue el entrenador Garrett. Y si conocen a mi hijo mayor, sabrán que se llama Garrett, justamente por la gran influencia que ese entrenador ejerció en mí durante ese periodo breve de mi vida. Hay otro hombre que me ha influido muchísimo, pero les hablaré de él en las próximas semanas. Ahora solo quiero que recuerden que el hombre que se ha hecho a sí mismo no existe. Hay hombres que han conseguido el éxito por sí mismos, pero puede que lo hayan hecho a expensas de muchas otras cosas personales. Puede que tengan poca visión del futuro, o que no gocen de buena salud, o que no sean muy equilibrados, o que tengan un montón de debilidades. Pero un hombre saludable cuenta con otros hombres para que lo ayuden a ser quien tiene que ser. Para terminar, la última cuestión es que, para bien o para mal, en gran parte somos el producto de la vida familiar que hayamos tenido. El pasado nos explica a todos, a ustedes y a mí, pero atención, voy a decirles algo muy importante. Ahora, después de todo lo que les he dicho del pasado, piensen que sí, que somos productos del pasado, pero no somos prisioneros del pasado. ¿Me han oído? Anótenlo. Sí, somos productos del pasado, pero no somos prisioneros del pasado. El pasado no es más que lo que decidamos que sea. Y podemos decirlo ignorando el pasado o negándolo, o peor aún, rindiéndonos ante él. Por eso es importante revisar el pasado para examinar lo que contiene y decidir quedarnos con lo que nos ha influido positivamente. Pero al mismo tiempo, al revisar el pasado y contar nuestra historia, no solo a nosotros mismos, sino también a los demás, podemos buscar ayuda para poder romper los vínculos que nos atan al pasado y nos impiden alcanzar la clase de masculinidad que tenemos que conseguir. Les aseguro que es posible. Y es excitante. Para mí ha sido una aventura excitante y liberadora. Porque ya no siento vergüenza, ni tengo necesidad de contener más rabia, ni voy por ahí sin saber nada de la vida. Esto es muy liberador, porque nos conduce a una nueva existencia, a la auténtica masculinidad. Y se puede conseguir. Muchos hombres buenos lo han hecho. Quiero que les quede clara una cosa. Para alcanzar la auténtica masculinidad, hay que dar este primer paso, el paso que consiste en mirar hacia atrás. ¿Están preparados? ¿Están preparados para mirar hacia atrás? Eso es lo que haremos en las próximas semanas.